tengo esmalte, dentina y gran cantidad de remanente dentario, ¿será necesario poner un perno colado, tallar todo ese tejido sano para poner una corona, sea de metal cerámica, sea de cerámica cerámica? ¿Será necesario ello? ¿Será funcionalmente lógico hacer eso? Y del lado contrario, del lado derecho, un diente que tiene poco remanente coronario, será lógico, ¿sí? Abordar solamente con principios adhesivos, tendrá cierta coherencia eso. Esto es lo que normalmente sucede, ¿sí? A mí me pasó mucho cuando estaba en la formación y definitivamente creo que esto es lo que nos va a seguir si es Si que es que no no tenemos tenemos una una idea idea más más exacta, exacta. ¿sí? Entonces, definitivamente la adhesión ha sido o es un proceso que ha transformado el abordaje adhesivo. De hecho, más que transformar el abordaje clínico, el abordaje adhesivo propiamente dicho, ha hecho cambios en los paradigmas que teníamos al rehabilitar en prótesis, a la rehabilitación oral y en específico en este tipo de piezas dentarias, ¿no? Conceptos de mínima intervención, conceptos de mayor respeto biológico por los tejidos han sido el producto del avance y definitivamente de la presencia de procedimientos adhesivos en la rehabilitación oral. Y esto no escapa al tema de hoy, ¿no? La rehabilitación del diente tratado endodónticamente. Entonces, la noche de hoy quiero compartir algunos conceptos que le denomino como bases racionales para la práctica clínica, ¿sí? Algunos conceptos que tenemos que tener claros para poder abordar este tipo de piezas sin mayor temor, con un grado alto de seguridad y confiabilidad clínica. Y para ello hay que entender algunos conceptos, algunos criterios que vamos a enmarcar dentro del contenido temático a desarrollar en esta noche. Y cuando hablaba del abordaje adhesivo y del cambio racional que esto trajo en la rehabilitación oral, definitivamente nos hizo pensar más que como protéticos, como rehabilitadores, como elementos clínicos o como clínicos que tienen un abordaje o una filosofía basada en la lógica y la racionalidad. Y esto parte de entender cómo funciona un diente sin endodoncia, ¿sí? ¿Por qué es que tenemos que coronar o poner algún tipo de aditamento intraradicular o no en un diente endodonciado? ¿Será imperioso el uso de un perno o se podrá rehabilitar dientes endodonciados sin pernos, ¿no? Ese tal vez es el mayor dilema. Tener algunos conceptos de cómo podríamos restaurar el elemento comprometido, ¿no? El famoso continuum restaurador. Entender algo de materiales relacionados a la rehabilitación del diente tratado endodónticamente y sí, discutir un poco sobre algunas filosofías que han ido evolucionando en base a la conjunción de el abordaje adhesivo dentro de la rehabilitación oral en general, ¿no? En este caso vamos a tocar algo de la filosofía no post, no crown, no perno ni corona. Y algo que finalmente vamos a desarrollar incluso en el taller es el concepto del poste anatómico, que ya vamos a tener más adelante. Entonces, siguiendo ese camino lógico de la adhesión, de los procesos de intervención, de la mínima invasión, por así decirlo, de las estructuras dentales, mencionaba que teníamos que revisar o analizar
¿De dónde partimos, no? Nosotros no tenemos o no nacemos con dientes endodonciados. Definitivamente partimos de un diente intacto, con esmalte intacto, dentina indemne, y a partir de esos modelos biológicos vamos a razonar, vamos a interpretar y establecer un criterio clínico en conjunto para abordar un diente que posea o que haya sido sometido a un tratamiento de conductos. Definitivamente no van a tener las mismas características, pero sí hay que entender, o por lo menos en gran medida, desechar algunos conceptos que hemos abordado de manera más por tradición que por ciencia. Y un aspecto que yo recuerdo mucho de la facultad, incluso cuando asistía como docente de mis primeros años en el posgrado, era el famoso aspecto histológico, ¿no? Decían que el diente endodonciado había perdido agua, se había desecado y que esto lo volvía un elemento bastante más frágil y que finalmente esta era la razón conductiva hacia el empleo de anclajes intrarradiculares, ¿no? Anclajes intrarradiculares que podían ser colados, en el mejor de los casos tal vez adhesivos, pero finalmente que todo diente endodonciado requería un perno y una corona porque cambiaba a nivel histológico de manera significativa. Y vamos a revisar si esto es realmente así, o sea, si es que el diente pierde una gran cantidad de agua y por ello se deseca y esto lo hace más frágil. Miren, doctores, esta es la interpretación histológica de un diente sano, ¿sí? Tiene un contenido orgánico, inorgánico y de agua o contenido acuoso, ¿sí? Tiene un 18% de agua dentro de su estructura, que este era el famoso paradigma de la pérdida de agua y fragilidad del diente. Perdón. Miremos ahora qué sucede con un diente endodonciado. Ciertamente pierde un 50% de esta cantidad de agua, pero no va a representar una pérdida significativa, es decir, no va a volverse un elemento carente de medio acuoso, un elemento seco, que justifique o que de alguna manera sustente ese fundamento que nos decía que un diente tratado endodonticamente era frágil por la pérdida de contenido de agua, ¿sí? Esto es realmente falso, ¿no? La pérdida de agua no va a ser el motivo conductual por la cual el diente se va a volver frágil. Entonces, si esto no sucede como lo aprendimos, ¿qué otros cambios o qué otras condiciones va a presentar un diente endodonceado versus un diente intacto? Y lo que me preocupa más o lo que evidencia en mayor demanda la literatura no es la pérdida del contenido acuoso, sino es la transformación o la degeneración que sufre el colágeno, ¿sí? El colágeno dentinario, que es el elemento mayor en la constitución de este tejido y que va, va a variar. Miren, la imagen izquierda es unas fibras colágenas en tejido sano, en tejido intacto, sin endodoncia. Y del lado derecho tenemos las fibras colágenas que ya están en franco proceso de degeneración e incluso se están quebrando, se están fracturando. ¿Sí? Para tener un comparativo no odontológico, podríamos representarlo con esta imagen, ¿no? Una dentina sana, al tener fibras colágenas expandidas, al tener fibras colágenas sin proceso de degeneración, se encuentran como nuestro arbolito a la izquierda, vivos, frondosos y en amplio proceso de actividad. Del lado derecho,
las fibras colágenas del diente endodonciado se encuentran contraídas, están en proceso de generación, quebradizas, y esto realmente sí va a generar algún tipo de cambio histológico, pero no, no necesariamente va a ser eh, que el factor que genere un trastorno mayor, un trastorno que me obligue a pensar en que, ya sea por pérdida de agua o por degeneración de fibras colágenas, tenga que intervenir de una forma muy invasiva un diente endodonceado. Pero estos dos fenómenos sí ocurren. Una pérdida del 50% del agua y alteración por la degradación propia de las fibras colágenas producto del tratamiento endodóntico, ¿no? Y que se va a prolongar en el tiempo, ¿sí? O sea, esta degeneración no va a frenar, va a tener un proceso continuo hasta llegar a algunos niveles o a algunos periodos de tiempo. Entonces, histológicamente sí se podría decir que hay una variación en ambos tejidos, pero más allá de ello, más allá de la pérdida de agua, la alteración de colágeno, hay un fenómeno mucho más interesante, ¿sí? Cuando empezaron a estudiar ya de manera más seria y tal vez con otras metodologías lo que sucedía en la dentina radicular y en la dentina coronal residual de un diente endodonceado, el rol que jugaba el agua y el rol que jugaban las fibras colágenas no iban solo desde un punto de vista histológico, ¿sí? Tenían una acción conjunta, de hecho. Este estudio de Kishen en el año 2007 propone un modelo hidromecánico en la dentina, es decir, que la presencia de fluidos y la acción de una dentina sin un proceso franco de degeneración hacían una acción de pistón frente a las fuerzas oclusales. Esto sí disminuía, pero no desaparecía en el diente endodonciado. Es decir, que este sistema hidromecánico está presente también en un 72% hasta un 80%, dependiendo del sector, en las piezas endodonciadas. Si somos analíticos y vamos por la parte matemática, es más del 50%, por lo tanto, no podría considerarse que haya una repercusión de los cambios histológicos sobre este modelo hidromecánico. Entonces, la repercusión histológica no sería realmente significativa en un diente endodonciado versus el modelo de un diente intacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros aspectos más deberíamos considerar? Porque si la histología, que fue el camino que por mucho tiempo, o la base teórica que por mucho tiempo se sustentó para hacer estos postes y coronas en todos los dientes endodonceados, fue el canon, ¿qué otros aspectos deberíamos considerar? Entonces aquí también tenemos que tener en cuenta algunos aspectos biomecánicos. Y de hecho estos aspectos biomecánicos son los que realmente van a influenciar más en la decisión de usar un poste o no usarlo, de usar un poste metálico o usar un poste de fibra, o en su defecto, no utilizar postes, ¿sí? Y cuando hablo de la biomecánica, tenemos que entender que la estructura dentaria, ¿sí? La estructura dentaria sana, sin lesiones cariosas, sin restauraciones, o por lo menos sin restauraciones desadaptadas, va a constituir un elemento biomecánicamente funcional como una unidad, valga la redundancia, ¿sí? Como una unidad intacta. En términos de ingeniería mecánica, un diente es una estructura hueca por la presencia de la pulpa, laminada y pretrenzada. ¿Qué quiere decir este concepto? Para entender lo que la biomecánica nos aporta sobre el funcionamiento de un diente, pensemos en esto. Todos hemos probado o hemos conocido alguna vez la gelatina, ¿sí? El postre de la gelatina.
Nosotros tenemos nuestra gelatina, que es cuando está en punto, a punto de consumo, es una estructura que ustedes le aplican una fuerza y disipa, ¿no? De hecho se mueve, ondula, pero disipa las fuerzas. Si nosotros le hacemos un hueco con la cucharita y hacemos esa presión, no existe esa disipación de fuerzas. O se quiebra un lado o se penetra ese lado, ¿sí? Una estructura pretensada y laminada es exactamente lo mismo. Cuando yo tengo mi estructura de casquete, cuando yo tengo mi corona en adecuadas condiciones, como una estructura, yo puedo aplicar una fuerza y esta va a reincorporarse. De hecho, ya lo habíamos hablado con esta teoría hidromecánica que iba a facilitar ese efecto. Pero, ¿qué sucede si yo tengo una restauración o una lesión cariosa amplia o una cavidad pulpar, una cavidad de acceso endodóntica muy amplia? Este estado de pretensionado y laminado se pierde, ¿sí? Entonces sucede lo mismo que la gelatina. Yo le aplico una fuerza y en vez de distribuirse como una unidad, va a concentrar en el lado donde se aplica la fuerza. Y en algún momento, por la acción cíclica, se va a fracturar. De hecho, este es el verdadero principio de por qué siempre se decía que todo diente endodonciado se fracturaba. ¿Sí? Muchos de los pacientes llegan a la consulta y a veces son reacios a hacerse tratamiento de conductos porque me dicen, doctor, yo sé, ya me ha pasado que mi diente se hace la endodoncia y se va a fracturar, no quiero. Sí, esto es desde la perspectiva del paciente. Y de la perspectiva clínica es que todo diente endodonciado se puede fracturar si es que no se pone un perno y una corona. Pero no es por histología, sino es por una pérdida de esta estructura laminada, pretensionada y que tiene un centro hueco. Si yo favorezco a la cavitación, si yo favorezco a la destrucción coronaria, sí, voy a aumentar el riesgo a la fractura. Pero miremoslo o entendámoslo con otro ejemplo, ¿sí? Yo tengo mi pieza intacta y es muy parecida a un casco de obra, a un casco de construcción, ¿no? De hecho, estos cascos son muy resistentes, pueden caerte cualquier elemento y actúan muchas veces como salvavidas frente a golpes muy intensos. Y esto es lo que hace cualquier estructura hueca, laminada y pretensionada, porque el casco tiene un centro hueco y tiene una estructura única, laminada, pretensionada. Miren, yo aplico una fuerza, ¿sí? Esta se distribuye a través de toda la estructura y se reincorpora por la integridad del casco, en este caso. Sucede lo mismo en un diente intacto, ¿no? Yo, en este caso, tengo una molar, hago una aplicación de fuerzas cíclicas mediante la masticación, sobre todo, y este sistema hidromecánico que hablábamos al inicio, el ligamento periodontal, el sistema periodontal, me permiten recibir la fuerza, distribuirla, porque tengo esa posibilidad de una estructura única, y reincorporarme a mi posición inicial sin sufrir mayor daño, ¿sí? Manteniéndome intacto. Pero, ¿qué sucede si yo rompo ese estado laminado pretensionado? Como en la gelatina, ¿no? Meto una cuchara y rompo el estado pretensionado. O en este caso tengo un casco que se fracturó o le hice un hoyuelo y le cae un ladrillo. ¿Qué es lo que sucede? Lo más clásico, no, hablando ya desde el punto odontológico. Tengo una pieza que solamente es para hacerle la apertura cameral. ¿Qué sucederá? Bueno, definitivamente va a perder este estado laminado pretensionado y en vez de distribuirme como una sola estructura, va a existir concentración de fuerzas. ¿Sí? Este casco, si tiene una rajadura, una fractura,
Si cae algo, no va a ayudar a prevenir algún tipo de lesión. De hecho, va a facilitarlo porque va a ceder a, eh, a la fractura. Y esto mismo sucede con nuestras piezas con tratamiento de conductos, ¿no? Yo no, hasta el día de hoy no conozco un paciente que me venga solo para hacer la apertura cameral. Ya tiene un proceso carioso, ya tiene algún compromiso estructural considerable y definitivamente perdió el estado laminado pretensionado. Entonces, dependiendo de si es superior o es una pieza superior o inferior, va a tener un área de contacto funcional que se va a sobrecargar por la acción cíclica masticatoria, ¿sí? Imaginemos que esta es la pieza superior con una pieza inferior, ¿sí? Va a ir cediendo a esta fuerza y finalmente se va a fracturar. Entonces, la razón conductual de lo que siempre se nos decía, que una pieza sin perno y sin corona se va a fracturar, sí, definitivamente podría tener algún grado de razón, pero no es solamente por el tratamiento de conducto, no es porque pierda agua, no es porque se altere el colágeno. La mayor significatividad o la mayor repercusión del tratamiento de conductos sobre la pieza dentaria va a estar relacionado con una destrucción mayor del remanente coronario y por ende el compromiso de este estado laminado pretensionado. Y miren aquí, de hecho hay hasta un porcentaje de cuánto puede representar en riesgo de fractura, ¿sí? Si yo tengo un diente intacto, obviamente el porcentaje de pérdida va a ser de nada, de cero, y la resistencia a la fractura va a ser del 100%. Si ya tuviera un acceso endodóntico, miren, en realidad el acceso endodóntico no es muy significativo. Hay una pérdida estructural del 5% y una resistencia a la fractura del 95%. La instrumentación suma otro 9%, entonces hablando de la instrumentación y el acceso endodóntico, estamos hablando de una pérdida estructural del 14% y una resistencia a la fractura del 86%. Como les decía hace un momento, yo no conozco un paciente hasta el día de hoy que venga solo para hacerle una lesión cariosa pequeña que llegó a la pulpa y tengo que hacer una apertura muy conservadora. La mayoría tiene una cavidad oclusal extensa o en muchos casos, diría más del 50%, tiene cavidades oclusodistales, oclusomesiales. Y me preocupan más aquellos que tienen cavidades mesio-oclusodistales, o sea, un gran compromiso de lesión cariosa. O puede hablar de oclusal, vestibular y palatino, oclusal, mesial y otra alguna superficie libre. Entonces, miren aquí, si yo ya tengo un compromiso ocluso proximal, sea mesial o distal, y le sumo el 14% del acceso endodóntico y la instrumentación, estamos hablando de un 60% de estructura. Y la resistencia a la fractura bajó a un 40%. Entonces, realmente la alteración coronaria, la destrucción coronaria va a repercutir en la posibilidad de fractura del diente. ¿Sí? Y esto lo vemos tanto en el sector anterior, ¿sí? Pérdida de crestas marginales, acceso cameral, como en el sector posterior, ¿sí? Entonces, al haber una mayor invasión, al haber una mayor destrucción del elemento dentario, definitivamente se va a conducir a esta pérdida del estado laminado pretensado y consecuentemente se va a incrementar el riesgo a la fractura. Entonces, aquí quiero hacer un primer paréntesis y soltar una pregunta. Si la pérdida de la estructura laminada pretensionada es el motivo del incremento de la tendencia a la fractura, perdón, el abordaje que deberíamos hacer es destruir más al diente. ¿Deberíamos tallar un diente para poner un perno? ¿O deberíamos reforzar, si cabe el término, aquello que quedó para devolver ese estado laminado pretensionado?
Obviamente, si tengo un remanente muy escaso, como en alguna de las fotografías, donde no hay esmalte, hay un poco de remanente coronario, podría tal vez intentar el abordaje convencional de un perno y corona, pero ¿qué pasa si tengo este tipo de dientes? ¿No? Hice la endodoncia, eliminé la lesión cariosa y me queda esto. Tengo que cortar el diente, colocar un poste y tallar una corona. ¿Será lo más idóneo? ¿O tendremos otras miradas, otras perspectivas para el enfoque rehabilitador? ¿Será necesario que en una pieza donde tenga esmalte, dentina, coloque un perno para colocar una corona? ¿O será necesario simplemente restaurar ese estado laminado pretensionado con algún medio adhesivo? Ese es el dilema actual. De hecho, es un dilema tan constante que ahora la tendencia se ha ido así, debemos o no hacer pernos en anteriores, en posteriores, si sí, si no, ¿sí? Yo les conmino hacia un pensamiento no forzado. Yo creo que si tengo estructura dentaria suficiente, no necesito hacer muchas veces ni pernos ni coronas. Un abordaje adhesivo mediante alguna restauración indirecta sería suficiente, ¿no? Esto dependiendo del sector. Vamos a hablar un poco de algunos criterios para ello, pero esto sería el abordaje más conservador y más racional. Sí, racional desde el punto de vista que hasta aquí hemos revisado que mediante más presencia de estructura dentaria, mejor capacidad de sobrevida va a tener nuestra pieza. Sí, porque yo aunque coloque un perno de fibra, digamos, una corona cerámica con altas capacidades adhesivas y con un buen comportamiento biomecánico, jamás voy a poder imitar un esmalte, el esmalte dentario. Jamás voy a poder imitar la dentina propia de esta pieza dentaria, ¿sí? Entonces, no sé si sea conveniente o no creo que sea conveniente encontrar un diente endodonceado y tallarlo para una corona si es que no lo amerita. Y esto es lo que en algún momento me generó también conflictos internos. ¿Será necesario con perno o sin perno? Entonces, viendo ya este contexto más amplio del abordaje biomecánico, de la histología, del raciocinio clínico, no toda pieza dentaria va a requerir un perno como tal, ni toda pieza va a ser rehabilitada sin un perno. Van a existir criterios, van a existir eh, consensos racionales para este abordaje. Pero en general tenemos que tomar el punto de partida, tomar la condición inicial de nuestra pieza dentaria. Y de hecho, pongo esta imagen que me gusta mucho porque la mayoría hemos crecido en la odontología con la idea de que un perno y una corona refuerzan lo que resta de diente, ¿no? Crecimos con el concepto de refuerzo o apuntalamiento dentario y no necesariamente va a ser ello, ¿sí? De acuerdo, como les digo, del sector, podríamos incluso comprometer la estructura, podríamos debilitarla, ¿sí? Entonces, no toda pieza va a ser reforzada, ¿no? En realidad, mucho de lo que tenemos que pensar cuando vamos a emplear un perno o poste, va a estar relacionado con la idea de que el perno no sirve para reforzar
un diente, sino sirve para integrar y permitirnos rehabilitar la porción coronal, que finalmente es la porción funcional, pero teniendo en cuenta la conservación máxima del elemento radicular. ¿Sí? Entonces, solo por dar una idea, los conductos radiculares en el sector anterior van a ser relativamente más amplios que en el sector posterior. Entonces, si yo tengo estructura dentaria en una molar, será imperiosa la necesidad de preparar un perno, a diferencia de un diente anterior donde tengo una dimensión mucho menor, podría tener un remanente escaso y será necesario hacer solo una restauración. Entonces, esto es el aspecto conductivo, ¿no? Lo que nos va a finalmente encaminar hacia el uso o no de sistemas de anclaje radicular, que es lo que convencionalmente aprendimos para rehabilitar una pieza endodonciada. Lo primero que tenemos que considerar, en general, si quiero o debo colocar un perno o no, es el remanente dental, ¿sí? Cuánto me queda de corona y sobre todo, en qué tipo de conducto o voy a trabajar. Ya les decía que los dientes posteriores tienen conductos más estrechos, que los anclajes radiculares requieren una mayor preparación y que de hecho podrían comprometer la integridad a nivel radicular. A nivel coronal, los dientes posteriores son mucho más voluminosos, tienen una mayor superficie adhesiva, si lo queremos ver así, que los sectores anteriores. La ubicación dentaria también tiene que ver con este aspecto funcional, ¿sí? Porque la forma como actúa la oclusión en ellos, dientes anteriores o dientes posteriores, es totalmente distinta. La fuerza en dientes anteriores tiene un componente más horizontal y la fuerza en los dientes posteriores tiene un componente vertical que puede y de hecho va a favorecer su estabilidad. Entonces, esto tiene que ser un concepto a tener presente a la hora de abordar este tipo de piezas por sectores. La necesidad o no de recubrimiento oclusal en los sectores posteriores y finalmente el control a largo plazo de la función oclusal. Miren, vamos viendo cada uno. Si yo tengo un escaso remanente dental, si es un sector anterior, ¿necesariamente tendré que emplear un perno o no? ¿Será mandatorio o obligatorio el uso de pernos o no? Yo tengo este conducto o esta pieza dentaria, ¿requiero o no la intervención con algún sistema de anclaje? O de repente podría pensar que se puede hacer una rehabilitación adhesiva, una restauración, no sé, realmente esto va a tener que ver, como les decía, con el aspecto oclusal, con la cantidad de tejido donde se puede adherir y sobre todo con el área donde yo puedo hacer una intervención adhesiva. La ubicación de la pieza, ¿no? En relación a esto anterior que hablábamos del factor remanente. Una pieza anterior e incluso las premolares, y más aún las primeras premolares, tienen todavía un componente horizontal de fuerzas versus un diente posterior. Y esto va a ser una condicionante para la elección de un anclaje radicular o no. La necesidad de reforzar o de generar un recubrimiento oclusal en los sectores posteriores. ¿Será necesario colocar un perno en una molar? Y el aspecto que a juicio personal es más importante, el ajuste oclusal cuando hago una rehabilitación definitiva, ¿no? Yo no tengo que hacer
ajustes para que pueda darle una estabilidad mayor o a largo plazo de estos elementos dentarios. Y esta es la condición, ¿sí? ¿Qué hago en el sector anterior y qué hago en el sector posterior? ¿Qué hago en los dientes incisivos, caninos? ¿Qué hago en las premolares, molares? Esto quiero que lo tengan como una idea visual y les voy a dar un tip que les va a facilitar el abordaje adhesivo. Hoy, en pleno siglo 2000, siglo XXI, pensar en abordajes convencionales, pensar en pernos colados, pensar en materiales no compatibles con el diente es bastante más complejo. Ya hay mucha evidencia, ya hay mucha información de que sí, ¿no? Tal vez los metales, las aleaciones metálicas fueron un gran aliado por más de 100 años para la odontología, pero era porque esos materiales eran lo que teníamos en ese momento. Ahora existen materiales mucho más biocompatibles, mucho más biomiméticos y que finalmente sí permiten integrar a las piezas dentarias con las restauraciones. Y les pongo esta imagen por lo siguiente, ¿sí? Hay siempre una duda y como clínicos queremos tener una información rápida y práctica de qué hacer frente a determinado caso. Entonces, de manera general, los dientes anteriores, por, por ese funcionamiento oclusal, por ese menor componente coronario, hablamos de una superficie o área de adhesión, y sobre todo por tener conductos más amplios, digámoslo así, van a ser más factibles de rehabilitar con sistemas de postes, específicamente con postes de fibra. Y cuando hablo de rehabilitar, bueno, aquí está una imagen casi convencional de un poste y corona, pero puedo yo hacer, si la destrucción coronaria o el caso clínico lo permite, un poste asociado a una restauración. Por ejemplo, tengo un acceso palatino, una lesión cariosa no similar a una clase 4, yo podría restaurarlo con un poste, un perno de fibra y una restauración directa, ¿sí? Con la intención de devolver ese estado de laminado pretensionado, es decir, que cuando actúe ese diente pueda distribuir las fuerzas y no lo concentre en el remanente dentario. Y en el sector posterior o en los sectores posteriores, emplear restauraciones indirectas. ¿Sí? No necesito, ¿sí? Si esto, por ejemplo, este es el caso, yo tengo acá la endodoncia, solo tiene un compromiso mesial, no justificaría colocar un perno, tallar y hacer una corona. Tengo mucho esmalte donde la adhesión es muy buena, tengo dentina y finalmente es, dependiendo del caso, puede incluso hacerse restauraciones directas asociadas a algunos materiales que vamos a revisar, pero que en general el criterio es ese, ¿no? Los postes para dientes anteriores y las restauraciones indirectas para piezas posteriores. Obviamente, aquí en medio va a haber algunas condiciones clínicas que puedan o no condicionar algunas variantes, pero como norma general, hablamos de poste para dientes anteriores y restauraciones indirectas para piezas posteriores. Y esto de los postes también aplica para los premolares. Los premolares tienen un área de adhesión mucho más reducida. No es una molar, no es un diente anterior. Funcionalmente sí actúa, sobre todo el primer molar, participa como un diente anterior en los movimientos desoclusivos. Entonces requiere algún tipo de anclaje. Y puede ser finalmente, como en este caso, finalizado con una restauración indirecta. Entonces, a qué voy con esta imagen antes de pasarles un dato clínico? En que no es necesario, no es imperioso el abordar toda pieza con un poste y una corona.
Puede hacerse un poste, una restauración, puede ser una restauración indirecta, e incluso dependiendo del caso, puede ser una restauración directa sobre esa pieza endodonciada. Entonces el abanico de posibilidades es bastante más amplio, pero sí les pediría que descartemos o desechemos en gran medida los elementos metálicos, ¿no? Si vamos a emplear postes o pernos, descartar ya desde inicio los metales que no van a favorecer desde el punto de vista biomecánico y lo vamos a explicar. Pero voy a tener un ratito la presentación porque quiero, quiero